El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, a tus órdenes. Buenos días, Jesús, y buenos días a toda la audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor Zúñiga, gusto saludarlo. Maestra, buenos días, gusto saludarlos. Muy bien. En Ciencias Ocultas, ¿no? En Ciencias Ocultas. Me degradó a mí. Dice que me degradó. ¿Por qué? Te da el doctorado y a mí nomás de maestra. Cuando sabe que yo soy egresada de Harvard. Ah, mire, ¿sí? Doctora Grijalva, perdone usted. Perdóname. En Ciencias Ocultas con especialidad en física cuántica. Pues algo así, un doctor en Ciencias Ocultas o una doctora en Ciencias Ocultas tendrá que resolver este enigma que ocurre en el Congreso del Estado. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista que tuvimos ahorita con el diputado Eduardo Urbina, que dice que llegan iniciativas, se presentan iniciativas, pasan a comisiones, luego se dictaminan o se hace un documento y de repente mágicamente aparecen artículos que no estaban originalmente planteados ni propuestos por los propios diputados. Ahí les meten de chanfle artículos, y particularmente se refiere el diputado Urbina a la ley Olimpia, donde metieron un artículo que el jurídico, lo tienen ubicado el jurídico del Congreso, haciendo las veces de legislador número 34, les metió ahí para ver si pegaba, pues, ¿no? Y que ya les han pasado varias veces que ven las leyes publicadas y dicen, esto no estaba en el dictamen, o sea, original, y se lo chamaquean, pues. Mira, Juan Carlos, no te escuché porque yo andaba de prófuga del metate. Entonces, te veía con esa introducción que tú me diste, pues es el resultado de tener las instituciones tan deficientes, ¿sí? El Congreso ha sido una institución deficiente, más en función de intereses políticos y de las zancadillas, etcétera, etcétera. Lo acabamos de ver el año pasado, el 2018, ahora el golpe de Estado con el golpe de Estado del Consejo. Y ves tú, aunado a esto, pues que no están debidamente preparados. Entonces, yo desconozco, sí vi así de carrerita lo de la ley Olimpia, pero no tengo claridad. Y hay otro caso, mira, no me salgo de esto, pero también me ha tocado ver, y esto que yo no ando en redes sociales, lo que me pica por aquí, o que llegan mis hijas y me dicen, ay mami, es que es cierto que las van a agarrar preso a las 6 de la tarde, una serie, y te pones tú a ver que si es el ciudadano de a pie lo puedes justificar. Lo que no se justifica es que los conocedores del derecho le echen más fuego a la gasolina, ¿sí? Mira, porque yo creo, no quisiera salirme del tema, pero te voy a poner el ejemplo. En este caso que se ha traído estos días con respecto a las medidas tomadas por el ayuntamiento, yo me pregunto, Juan Carlos, ¿cuándo los gobernantes, los gobernados, vamos a subirnos en el mismo barco y dirigirlo a la misma dirección? Esto es protegernos y abatir la pandemia, más allá de intereses políticos, más allá de intereses económicos. Pero entonces mira las redes, por aquí por allá, el encono, el insulto, cuando debemos estar atentos a atender lo que realmente, pero aquí vuelvo otra vez una gran responsabilidad de los estudiosos del derecho, porque ahorita ahí entre de prófuga del metate y que me voy y que ando en la cocina, que ya hay un despacho con los amparos listos por la disposición. Óyeme, Juan Carlos, eso no se vale. ¿Y por qué te digo? Porque esta disposición que tomó el Ayuntamiento del Cabildo tiene aval jurídico. Por supuesto que lo tiene. Y viene desde el ordenamiento que da el gobierno federal, el acuerdo del 29 de mayo que saca el gobierno del Estado, y el involucramiento de los ayuntamientos. Pero al margen de esto hay disposiciones constitucionales, Juan Carlos. Y ahí está, mira, el artículo 15, la base segunda del segundo párrafo, ¿sí? Que entre otras facultades que tienen los ayuntamientos es el de aprobar disposiciones administrativas, ¿sí? De observancia general dentro de su respectiva jurisdicción. Malo es que si el ayuntamiento quisiera hacer eso. Pero además, sí, Juan Carlos, un artículo que lo han traído y lo han llevado y todo el mundo habla es sobre el artículo 11 constitucional, que habla de la libertad de tránsito.
Sí, existe la libertad de tránsito, pero esta disposición no se establece de manera absoluta. Está sujeta a las exigencias del orden público, entre otras, el de la salud general. Sí. Pero además, en el 29, que también ahí lo traían, y no ahora, ya hace como 2 meses que también le tupió a la presidenta con estas disposiciones, en términos de establecer los requisitos para declarar un estado de emergencia. Eso es lo que ayer llegaron mis chamacas y me dijeron que si era cierto eso, que si andaban después de ahí, las iban a detener y que sabe que bueno. En este caso, mira, debe apelarse a los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Porque pueden llegar a entorpecer al hacerle frente de una manera rápida a la situación que estamos viviendo. Y mira, ahí nos detenemos, maestra, porque si no, no le vamos a dar espacio a Jesús. Ahí nos detenemos, maestra. No, okay. ahí nos detenemos, no, ahorita mira, le seguimos con Jesús. Un minuto nada más. Aquí hay una fuerte crítica, no al ciudadano Oriapé que desconoce las cuestiones estas jurídicas, pero sí a los abogados, porque en el intrincado andamiaje constitucional hay un soporte válido de lo que ha acordado por el Cabildo. En ese sentido, aquí lo fundamental es que tener presente el positivismo sociológico o psicologismo jurídico, que considera la importancia de la realidad social, dejando de lado la cuestión jurídica formal para dar paso al valor supremo de la realidad. En este momento tenemos que pensar en el valor supremo de la realidad, que estamos entrampados con la pandemia. Sí. Ay, perdón, me aceleré mucho, ¿verdad? Jesús Moreno Durazo pone en el debate ya, Olga Armida, el tema de las medidas del Cabildo, pero ¿algún comentario sobre lo del Congreso? Y luego le entramos a lo del Cabildo. Claro, a ver, un comentario breve y puntual de lo del Congreso, que me parece muy delicada la denuncia que hace el diputado Urbina, que hay un legislador soterrado que está modificando los dictámenes. Quiero pensar que se refiere al artículo 241 bis 3, que va en la discusión en comisiones hoy, y es que ese artículo trae una fracción que parece ser la de la dedicatoria completa, que es la fracción 3. Dice, cuando la acción se cometa con el objeto de denigrar, afectar o perjudicar la imagen política o social de una persona. Yo cuando vi esto ayer, Juan Carlos, inmediatamente pensé que en efecto quieren empaquetar, si me permites la expresión, en una iniciativa que parecería muy noble, como es la de la Ley Olimpia, que fue la que propuso la gobernadora a principios de marzo y que la diputada Nitzia Díaz hizo suya. Quieren empaquetar un asunto de ley mordaza en ese contexto, en ese entorno. Qué bueno que se ventiló, ojalá pues no transite esto, en cuestión de horas lo vamos a ver en comisiones. Sí, ahora, pero es sí grave lo que dice Eduardo Urbina, no es la primera vez que pasa, que descubren que en un dictamen vienen artículos que ellos no sugirieron, no analizaron, no propusieron y no agregaron, que les agregan artículos. Y también me parece grave, que le digo al diputado Eduardo Urbina, si ya lo habían denunciado esto antes, porque ya dice que en la ley electoral y en otras leyes descubrieron que el diputado 34, que es el director jurídico, y otros personajes, le agregan cosas a los dictámenes. Me parece grave que los diputados pues no lo hayan denunciado, entonces son cómplices o se dejan chamaquear o pues muy a gusto, ¿no? De hecho, no es la primera vez. Pedimos entrevista con el director jurídico y me dicen del área de comunicación que se tiene que apegar a la instrucción que nos han dado al personal del Congreso, en el sentido de ser nosotros los emisores de declaraciones, sino únicamente los legisladores. Más en este caso tratándose de comentar las declaraciones de uno de sus supuestos, de uno de sus superiores jerárquicos, el supuesto yo lo puse, que es el diputado. No, pues más bien parece que el director jurídico atiende a otros jefes, ¿no? Pues hay que esperar. Sí. Me voy al tema de las medidas del Cabildo y subrayo lo que señala la maestra Olga Armida Grijalva sobre el asunto del positivismo jurídico, que me parece muy importante. Mira, las medidas aprobadas por el Cabildo, si las vemos así, sin mayores elementos de contexto, pues se pueden leer como rudas o como acciones que se imponen a rajatabla. Sin embargo, estas medidas cobran sentido, por ejemplo, cuando revisamos cifras del sector salud sobre ocupación hospitalaria. Ayer te lo explicaba esto de manera muy puntual
el doctor Héctor Valtierra Ochoa. Te decía que tenemos varios hospitales al 100% de su capacidad. Tú le mencionabas también de casos que conocías de gente haciendo antesala, así entre comillas, prácticamente para ser atendida en hospitales privados porque no quería ir a atenderse en hospitales públicos. Contraviene medidas normativas, lo aprobado por Cabildo, es decir, son contra la ley las medidas que se aprobaron. Sin duda que sí. Quiero pensar que los regidores pues mínimamente lo sabían y que la alcaldesa es consciente de ello. Sin embargo, seguramente lo que se pone aquí sobre la mesa, que ya lo adelantaba la maestra, es la disputa de la realidad versus la normatividad. Esto puede parecer a priori una aberración, Juan Carlos, pero se está tratando de un tema de salud y de suma urgencia. Es decir, parecería que el mensaje es que la ley nos aguante tantito, ahorita debemos atender la salud. Insisto, esto puede ser una aberración, pero la emergencia ha llevado a las autoridades a implementarlas. Seguramente para los puristas del derecho, en efecto, esto es una aberración, y quizá también para los traficantes de la ley puedan estar viendo aquí algún área de oportunidad. Creo, sin embargo, que hubiera sido oportuno, conocer los razonamientos técnicos que llevaron al Cabildo a tomar estas medidas. Esto hubiera contribuido muchísimo a despejar el humo que se generó con lo aprobado. Sin embargo, uno puede atisbar alguna serie de medidas o de razones, que llevan al Cabildo a tomar estas medidas. Por ejemplo, te comentaba la alcaldesa ayer que Hermosillo aporta el 33% de los contagios a nivel estatal, por un lado. Por otro lado, tenemos pues a la Secretaría de Salud Federal, donde tiene a Sonora en semáforo rojo. Y lo que es aparentemente muy evidente es la relajación que se vive en la ciudad. Se vive un ambiente de normalidad. Las medidas se van a mantener así, en rojo el semáforo, en tanto no pase a naranja. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el semáforo cambie de color? Pues debemos mantener por lo menos 15 días consecutivos con contagios a la baja. Esto es lo que nos ha dicho el subsecretario López-Gatell. Sí. Hizo mucho ruido la medida del salvoconducto, no me voy a detener ahí porque creo que ya lo has explicado y tú has despejado muchas dudas en torno a eso. Yo siento que Célida es consciente de la molestia ciudadana, pero también pone un detalle que me parece fundamental sobre la mesa, que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal pues no decretaron en el asunto municipal. ¿Qué significa esto? Pues que no se hicieron cargo de la gestión de la crisis en esta etapa y hemos visto cómo del gobierno federal se desliza la responsabilidad a los estados y de los estados se desliza la responsabilidad a los municipios. Entiendo pues que la alcaldesa tiene varios detractores políticos y con esto voy terminando, pero igual como ocurre a nivel federal, Juan Carlos, estamos frente a un asunto de salud delicado. Ojalá sea posible hacer un lado esas filias y esas fobias en aras de la salud de nuestras comunidades. Sí, ¿qué es más importante, Olga, la libertad de tránsito o la salud? ¿La libertad o la salud? Porque están aquí dos asuntos... Ahí depende del concepto de libertad. La libertad que te da el marco jurídico que te da el Estado es una, y la libertad que te das tú, el elemento, es un elemento, la libertad, el valor de la libertad, y la capacidad de enfocarse en la situación. Mira, al margen de que haya o no haya una disposición jurídica, quien tiene esa libertad que ha emanado de él mismo y que lo asume como autoridad, no necesita de un ordenamiento jurídico externo para cumplir. Por eso te digo, la capacidad de enfocarse en la situación. Luego hay otro detalle bien importante. En ese orden de gobierno, habla del gobierno municipal, pues es la base, es la que está más cerca de la problemática. Pero hay algo bien interesante y que hay que reconocerlo. Creo que en el considerando 22 del pacto que sacó aquí la gobernadora, viene un punto que a mí llamó la atención, que nunca me había llamado: el pacto social. Está llamando a un pacto social, y lo que eso significa
Si ustedes dan la molestia de leer textualmente lo que están hablando del pacto social, es sumarse todos los sectores de la sociedad. Yo no quisiera que fuera nada más de membrete. Lo que sí considero, y aquí con todo respeto, porque pues yo no soy asesora ni mucho menos, creo que a Célida le faltó un detalle, haberse fundamentado, tener la base clara desde el aspecto jurídico y desde lo que significa si es posible hablar de libre albedrío y de la necesidad que tenemos, y haber dado una rueda de prensa para que el ciudadano no estuviera dando topes en la pared, que sepa que se están tomando decisiones jurídicas consensadas en el cabildo, avaladas por una fuerza jurídica, por una autoridad, y dársela a conocer a la sociedad. Creo, desde mi punto de vista, que eso fue lo que faltó. Y vuelvo otra vez a apelar que los estudiosos del derecho volteen a ver no solamente el positivismo jurídico del siglo XVIII, el siglo XXI nos ha puesto otras concepciones jurídicas que hay que entrarle para poder explicar la complejidad de la sociedad. Tú ahorita estás en dos valores supremos, ¿sí? Sí. La libertad o la economía o el pipirín, ponle así, pues los dos son iguales. Entonces hay que buscar los equilibrios y hay que buscar la colaboración y subirnos en el barco del gobernante para ir en la misma dirección. Sí, dice el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús, que la decisión de la presidenta municipal y del cabildo es con base en un instinto maternal. A ver, estoy buscando la declaración. ¿Dónde está la nota? A ver, lo estoy buscando aquí, la pasamos temprano. Aunque puede ser violatorio a la Constitución, dice el presidente del Supremo, las medidas del ayuntamiento para reducir los contagios de COVID son entendibles, porque hay un instinto maternal. Sí, escuché la nota del magistrado en la mañana. Quiero pensar que efectivamente está en esa misma dirección, pues, es decir, la ley ahorita por el tamaño, por la gravedad, por la dimensión de la pandemia, pues que nos aguante tantito. Insisto, para muchos puede parecer esto una aberración, pero creo que la frase que dice el presidente del Supremo Tribunal va en ese sentido, en que es un asunto de cuidarnos, pues por lo que significa los cuidados de una madre. Entiendo que por ahí va. Yo coincido con lo que dice la maestra, y a eso me refería hace un momento cuando señalo que nos faltó conocer un poco los razonamientos técnicos y jurídicos que llevaron a tomar estas medidas, lo cual no las desacredita a priori. Yo creo que son medidas importantes que debemos acatar. Ayer incluso la alcaldesa te comentaba que podrían durar una semana. Sí. Entonces vamos a ver en cuánto tiempo necesitamos para lograr el objetivo número uno de esto, que es reducir la movilidad, encadenado con el otro objetivo que van de la mano, que es evitar la dispersión de los contagios. Muy bien, pues les agradezco mucho, Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno. Pues mira, yo, con todo el respeto para el magistrado, sí, pero no hay violación constitucional. Si lo vemos, como te dije, con el ojo del positivismo jurídico del siglo XVIII, posiblemente, pero tenemos que verlo con la realidad social. Pero no solamente desde lo jurídico, tenemos que asumir también la libertad como en lo personal. Los frutos de la libertad son la convivencia y la paz. Eso lo debemos de tener presente los ciudadanos. Muy bien. Gracias, Olga. Gracias a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Reporte 100.